Señores, sean sinceros. ¿Cuántas veces han llegado al pantano? Han visto que hace un viento tremendo y han decidido dar media vuelta o buscar la zona más escondida y aburrida del agua. Seguro que muchas, y no los culpo, porque durante años nos han repetido que la pesca requiere paz, aguas planas como un espejo y un silencio sepulcral. Pero ¿qué pensarían si les digo que al esconderse del viento en estas fechas, están huyendo de las mejores capturas de toda la temporada? Hoy vamos a hablar de una verdad incómoda que contradice todo lo que les enseñó su abuelo. Les prometo que al terminar este video, nunca más volverán a maldecir una mañana ventosa. De hecho, van a rezar para que sople con fuerza. Prepárense para descubrir por qué ese molesto viento de marzo es su mejor amigo y por qué la mayoría de los pescadores no pescan absolutamente nada por culpa de su propia comodidad. ¿Están listos para romper las reglas? Para entender este error monumental, tenemos que retroceder a la base de nuestras costumbres. Tradicionalmente, el pescador busca su propia comodidad antes que la del pez. Nos gusta sentarnos tranquilos, lanzar sin esfuerzo y ver cómo nuestra línea descansa sobre un agua inmóvil. Marzo es un mes traicionero. Marca el final del invierno y el inicio de la primavera, y el clima se vuelve inestable. Los vientos fuertes son la norma, no la excepción. Sin embargo, la gran mayoría sigue aplicando tácticas de verano en plena transición primaveral. Hacen kilómetros bordeando la orilla solo para encontrar una pequeña recula donde el aire no moleste. Repiten este patrón año tras año, fracaso tras fracaso, convencidos de que si el agua está agitada, el pez simplemente no quiere comer. Es una creencia tan arraigada que se transmite entre generaciones en la orilla del río. Pero la biología del agua no funciona así, y entender el contexto de lo que realmente sucede bajo esas olas es lo que separa a un pescador que saca peces enormes del que se va a casa con las manos vacías y la excusa del mal tiempo. Imagínese la escena. Es una mañana típica de principios de primavera. Usted llega al embalse, sale del coche y de repente, una ráfaga helada le golpea la cara. El agua parece un océano embravecido, con olas blancas rompiendo contra la orilla de tierra. Lo primero que piensa, como la gran mayoría de los pescadores, es que hoy no es el día. Recuerda las palabras de los viejos sabios del pueblo, esos que siempre decían que con viento fuerte el pez no come, y que lo mejor es buscar una recula protegida, donde el agua parezca un auténtico espejo. Así que recoge sus trastos, camina un buen rato buscando esa tranquilidad, buscando el refugio, huyendo de la incomodidad. Pero lo que usted no sabe, y lo que nadie le ha explicado hasta ahora, es que al darle la espalda a ese vendaval, le está dando la espalda a la mejor zona de pesca de toda la masa de agua. El viento, especialmente en esta época de transición, no es su enemigo, sino el mayor aliado que puede tener. Mientras usted busca la comodidad de la calma, los grandes peces etos están exactamente en el lado opuesto. Para comprender esto, tenemos que hablar de lo que ocurre a nivel microscópico, cuando el viento azota la superficie. No es solo aire en movimiento, es el motor principal del ecosistema acuático. Cuando las olas rompen continuamente, el agua se mezcla de manera agresiva. Esto inyecta una cantidad masiva de oxígeno fresco en las capas superiores. En marzo, después de un invierno largo y letárgico, los peces necesitan este oxígeno adicional para reactivar su metabolismo. Un agua estancada y calmada en esta época puede ser sinónimo de peces apáticos, casi dormidos en el fondo. Sin embargo,
En esa orilla donde rompe la ola, el agua está literalmente viva, burbujeante, llena de energía. Es como si alguien hubiera encendido el interruptor de la naturaleza. Los peces notan esta inyección de vitalidad casi de inmediato y se desplazan hacia estas zonas para respirar mejor y empezar a moverse con mayor agilidad. Usted, buscando la paz, se está perdiendo la zona más rica y oxigenada del pantano, dejando que los peces disfruten sin que ningún señuelo pase por delante. Pero el oxígeno es solo el principio de la magia. El viento actúa como una enorme cinta transportadora invisible. Piense en todo el fitoplancton y zooplancton que flota libremente en la capa superficial del agua. Estas formas de vida microscópicas no pueden nadar contra la corriente, son arrastradas sin piedad. Cuando el viento sopla fuerte en una sola dirección durante varias horas, o incluso durante un par de días, empuja millones de estos pequeños organismos directamente hacia la orilla donde choca el aire. Se acumulan allí, creando una sopa densa y nutritiva. Es un festín gratuito que la naturaleza sirve en bandeja de plata. Este es el primer eslabón de una reacción en cadena brutal. Donde se concentra el plancton, la vida despierta. Si usted está pescando en la orilla contraria, en la zona de calma donde el viento nace y empuja el agua lejos de usted, está pescando en un auténtico desierto biológico. Entender esta dinámica de corrientes es el secreto fundamental que cambia las reglas del juego en la pesca de primavera temprana. Sigamos con la cadena alimenticia, porque aquí es donde la cosa se pone interesante para usted como pescador. Ya sabemos que el plancton se acumula en la orilla batida por el viento. ¿Y quién come plancton? Exacto, los peces pasto. Los alburnos, los pequeños barbos, las bogas y toda la morralla del embalse no son tontos. Saben perfectamente dónde se está sirviendo el desayuno. Miles de pequeños pececillos siguen la corriente y se agrupan en las zonas de oleaje para alimentarse frenéticamente. Se acercan a muy poca profundidad, ignorando el peligro por pura necesidad de comer después del duro invierno. Esta concentración masiva de pez pasto es lo que usted debería estar buscando con desesperación cada vez que pisa la orilla en marzo. Imagine la orilla calmada, vacía, silenciosa y muerta. Ahora imagine la orilla azotada por el oleaje, llena de bancos de peces diminutos, nadando erráticamente entre la espuma. Es evidente en cuál de los dos escenarios hay más posibilidades de que ocurra una buena jornada de pesca si sabemos leer las señales correctas. Y aquí llegamos al punto culminante de la cadena trófica. El motivo por el que usted madruga y se congela las manos. Los grandes depredadores. Los lucios, los black bass y las grandes luciopercas no están perdiendo el tiempo en las zonas profundas y tranquilas. Siguen a su comida. Saben que en la orilla revuelta hay miles de peces pasto distraídos alimentándose, y saben que el oleaje desorienta a esos pequeños peces, haciéndolos presas muy fáciles. El gran depredador se coloca en modo de emboscada justo en el escalón de profundidad donde rompe la ola. Está ahí, esperando, aprovechando el caos. Cuando usted decide irse a la recula sin viento para poder lanzar su señuelo con comodidad, está abandonando la zona de guerra donde los verdaderos monstruos están cazando activamente. El viento ha puesto la mesa, ha servido el plato principal y ha invitado a los depredadores más grandes del lago. Pero usted ha decidido rechazar la invitación porque la brisa le despeinaba o le dificultaba el manejo del hilo. Es un error estratégico de manual.
vamos a desmontar otro mito clásico, el del agua cristalina. Muchos pescadores se obsesionan con encontrar aguas claras y transparentes para poder ver sus señuelos trabajar. Pero en marzo, el agua clara es a menudo su peor enemiga. El viento constante levanta el sedimento del fondo en las orillas, creando una franja de agua turbia que se extiende varios metros hacia adentro. Esta mancha de barro puede parecer fea a simple vista, pero es un camuflaje táctico perfecto. El agua turbia reduce la visibilidad de los peces, lo que significa que son mucho menos desconfiados. No pueden ver el engaño de su señuelo con claridad. No ven el hilo. Y lo más importante de todo, no le ven a usted de pie en la orilla agitando una caña de 3 metros. En un día soleado y sin viento, el pez le detecta a 20 metros de distancia y huye al fondo. Con viento y agua revuelta, usted puede pescar prácticamente en sus pies, sacando grandes capturas a 1 metro de la orilla, porque el pez se siente completamente seguro bajo ese manto de turbidez. Además de ocultar su presencia física, el oleaje tiene otra ventaja maravillosa: el ruido. Todos sabemos que somos torpes a veces. Pisamos ramas secas, dejamos caer la caja de aparejos en las piedras o damos zapatazos en el barro. En una bahía tranquila, un solo golpe en la roca resuena bajo el agua como una explosión, alertando a cada pez en 100 metros a la redonda de que el peligro ha llegado. Pero en la orilla donde rompe el viento, el ruido constante del agua chocando contra las piedras y el chapoteo de las olas enmascara por completo la torpeza humana. El entorno es tan ruidoso y caótico de forma natural que usted puede moverse con mucha más libertad. Incluso si su lance no es perfecto y el señuelo cae al agua haciendo un gran estruendo, al pez no le importará, porque confundirá ese ruido con el chapoteo normal de la superficie agitada. El viento le perdona los errores técnicos, le permite ser menos sigiloso y le otorga un margen de maniobra que el agua en calma jamás le daría bajo ninguna circunstancia. Ahora hablemos de la parte táctica, porque pescar con viento requiere adaptar el equipo. Si usted intenta lanzar un pequeño vinilo sin plomar de 3 gramos contra un viento racheado fuerte, se va a frustrar a los 5 minutos. El hilo hará una comba gigante. El señuelo no llegará a más de 5 metros y no sentirá absolutamente nada en la punta de la caña. Es aquí donde la mayoría se rinde. La clave no es huir, sino cambiar de arma. Este es el escenario perfecto para usar señuelos pesados y vibrantes. Los spinnerbaits, de más de 14 gramos, son los reyes absolutos del viento. Su peso permite cortar el aire como una flecha en el lance, y bajo el agua emiten unos destellos y unas vibraciones brutales que los depredadores detectan desde lejos, incluso en agua muy turbia. Usted debe elegir herramientas que el pez pueda encontrar usando su línea lateral, no solo su vista. Guarde los señuelos sutiles para el verano y saque la artillería pesada que haga ruido y mueva mucha agua. Otro señuelo indispensable para estas condiciones es el crankbait sin babero, también conocido como lipless. Estos señuelos se hunden rápido y están llenos de bolas metálicas que hacen un ruido ensordecedor bajo el agua. Imagínese la situación. El agua está turbia, llena de olas, el pez pasto está desorientado, y de repente, un objeto vibrante cruza rápidamente la zona de caza. El depredador no se detiene a inspeccionarlo con calma. Ataca por puro instinto de reacción. El viento elimina la necesidad de pescar lento e invita a una pesca de poder, de cubrir mucha agua de forma agresiva. Lanzar un lipless directamente contra el oleaje
y recogerlo a buena velocidad por encima del barro levantado es una técnica devastadora en marzo. Mientras los que buscan aguas tranquilas están esperando horas a que un pez aburrido muerda un cebo estático, usted estará provocando picadas violentas y continuas, gracias a la combinación del ambiente caótico y un señuelo que no pasa desapercibido en medio del desorden. El arte del lance también debe modificarse cuando el viento sopla de frente o de costado. Olvídese de los lances altos y bombeados que parecen bonitos en los vídeos. Si usted lanza hacia arriba, el viento atrapará su línea como si fuera la vela de un barco, llevándose el señuelo a cualquier parte menos a donde usted apuntaba. La técnica correcta aquí es el lance lateral, rasante, manteniendo el señuelo a escasos palmos de la superficie del agua. Al hacer esto, el cebo viaja por debajo de la corriente de aire más fuerte y logra mucha más precisión y distancia. Sí, requiere un poco más de práctica y destreza, y al principio es normal que la muestra toque el agua antes de tiempo. Pero dominar esta técnica de lance bajo le permitirá poner su señuelo exactamente donde se concentran los peces, superando la barrera invisible del aire. Es un pequeño esfuerzo técnico que separa a los pescadores que se adaptan a las condiciones de los que simplemente se rinden a la primera dificultad que encuentran. El mayor desafío físico de pescar en estas condiciones es mantener el contacto con el señuelo. Ese enorme arco de hilo que el viento forma en el aire antes de entrar al agua es su peor enemigo para notar las picadas. Muchos peces atacan el cebo y lo escupen antes de que la tensión llegue a la caña. Para evitar esto, en el instante en que su señuelo toque el agua, debe sumergir la punta de su caña a ras del agua e incluso meterla unos centímetros por debajo de la superficie. Al hacer esto, usted obliga a la línea a hundirse rápidamente, eliminando la influencia del aire sobre ella. Todo el tramo de hilo quedará bajo la superficie protectora, permitiéndole mantener una línea recta y tensa entre la punta de su caña y el señuelo. Así, cualquier toque, por mínimo que sea, se transmitirá directamente a su mano. Es un ajuste postural mínimo, solo bajar los brazos, pero es la diferencia absoluta entre clavar a tiempo o recoger el señuelo masticado sin haber sentido absolutamente nada. Hablemos ahora de la temperatura, un factor crítico en el mes de marzo. Durante el invierno, el agua superficial es muy fría, pero a medida que avanzan los días soleados, las capas de arriba empiezan a calentarse lentamente. Aquí es donde el viento juega una carta maestra que mucha gente ignora. Si el viento empuja la superficie del agua hacia una orilla concreta durante todo el día, está arrastrando esa capa superior de agua ligeramente más cálida hacia esa misma orilla. Esto significa que la temperatura del agua en la orilla donde rompe el oleaje puede estar 2 o 3 grados más caliente que en la orilla calmada de enfrente. Y créanme, en el mundo de los peces de sangre fría, 2 grados de diferencia a principios de primavera es un abismo astronómico. Esa zona más caliente acelera el metabolismo de los animales, incitándolos a alimentarse con mucha más agresividad. Por lo tanto, al huir del oleaje, usted también está huyendo del agua más cálida del embalse, perdiendo la oportunidad de pescar animales mucho más activos. Esta regla no aplica únicamente a los grandes depredadores como el lucio o el black bass. Si usted es un amante del carp fishing o le gusta pescar barbos a fondo, el viento de cara sigue siendo su mayor aliado. Las carpas son animales curiosos y oportunistas.
Saben que las olas arrancan alimentos naturales de las orillas, lombrices, insectos, semillas y caracoles que estaban escondidos entre las piedras o las raíces. El oleaje actúa como una excavadora natural que desentierra el alimento. Las grandes carpas patrullan incansablemente estas orillas revueltas, buscando ese festín fácil. Si usted planta su trípode y lanza sus montajes en una zona donde el viento golpea fuerte la orilla, sus cebos estarán exactamente en la ruta de alimentación activa de los ciprínidos. Puede que el viento moleste en los tensores o en las alarmas, provocando pitidos falsos, pero la recompensa bajo el agua justifica con creces esa pequeña molestia sonora. La actividad de los peces de fondo se multiplica exponencialmente con el movimiento continuo del agua. Una táctica muy efectiva cuando enfrentamos vientos sostenidos es caminar por la orilla buscando puntos estructurales que el agua esté golpeando. Puntas de tierra que se adentran en el pantano, grandes muros de piedra o árboles hundidos. Cuando la corriente inducida por el viento choca contra estos obstáculos, se crean remolinos y pequeñas zonas de aguas de resaca, similares a las que encontramos en los ríos. Estas áreas son auténticos imanes para los peces, ya que les permiten mantenerse fuera de la corriente fuerte, pero con la cabeza apuntando hacia el flujo, esperando que la comida pase volando por delante de sus narices. Posicionarse adecuadamente para lanzar más allá del obstáculo y traer su cebo pasando justo por esa zona de corte entre la corriente y el agua parada suele provocar picadas sumamente agresivas. Usted ya no está pescando al azar, está utilizando la energía del viento y la estructura del terreno para adivinar con precisión matemática dónde se esconde el depredador esperando su oportunidad. Es vital prestar atención al tipo de línea que utilizamos cuando hace mucho aire. Si usted pesca con líneas trenzadas flotantes sin ningún tipo de líder, va a sufrir bastante, porque este hilo flota alto y el viento lo empuja como si fuera un corcho, arrastrando su señuelo de manera antinatural. Aquí es donde el fluorocarbono brilla con luz propia. El fluorocarbono es un material denso que se hunde de forma rápida y natural. Al usarlo como línea principal, o al menos poniendo un bajo de varios metros, nos aseguramos de que el hilo rompa la tensión superficial del agua y baje rápidamente a la zona libre de turbulencias. Esto no solo nos ayuda a mantener el contacto con el cebo, sino que mejora drásticamente la presentación, haciendo que nuestro montaje nade de una manera mucho más realista bajo el oleaje. Pequeños detalles en la configuración de su equipo, como elegir el material que se hunde frente al que flota, marcan una diferencia abismal en el número de capturas al final de un día complicado. Otro aspecto que debemos considerar es el factor temporal. No todos los vientos son iguales durante el día. En marzo las mañanas suelen ser frías y relativamente calmas, y es a partir del mediodía cuando las corrientes térmicas comienzan a generar fuertes rachas que agitan el agua. Muchos pescadores pierden la paciencia a las 3 de la tarde. Justo cuando el oleaje alcanza su punto máximo de intensidad y el agua se enturbia perfectamente, ellos deciden que ya han tenido suficiente. Desmontan las cañas y se van al bar del pueblo. Justo en ese momento empieza el mejor periodo de actividad de la jornada. El agua superficial se ha calentado, el plancton se ha acumulado por completo y los peces pasto están frenéticos. Abandonar el puesto de pesca en las horas centrales de la tarde porque el aire resulta molesto es regalar las mejores oportunidades de clavar el pez de su vida. Hay que tener la dureza mental de quedarse en la orilla
cuando las condiciones se ponen rudas, porque el premio suele ser gigante. Hablemos de la ventaja psicológica que le otorga pescar con mal clima. Seamos francos, a la inmensa mayoría de la gente le gusta lo fácil. A nadie le gusta tener los ojos llorosos por el frío, o tener que hacer fuerza para mantener la caña firme. Cuando usted llegue a su zona de pesca y vea que hay un viento tremendo rompiendo contra su orilla favorita, mire a su alrededor. Lo más probable es que esté usted completamente solo. Todos los domingueros y los pescadores de buen tiempo se habrán ido a las zonas protegidas o, directamente, se habrán quedado en el sofá viendo la televisión. Usted tendrá kilómetros de orilla altamente productiva a su entera disposición. No tendrá que pelear por el mejor sitio. No cruzará líneas con nadie y podrá moverse libremente explotando cada piedra y cada recodo. Esa soledad en medio de la naturaleza desatada no solo es hermosa, sino que es una ventaja táctica invaluable. Es el momento perfecto para ser metódico, pescar concentrado y disfrutar del hecho de que usted está haciendo las cosas bien mientras los demás fallan. Para soportar este escenario, la ropa es tan importante como la elección del señuelo. Parece un consejo obvio, pero la razón número uno por la que los pescadores huyen del oleaje no es porque no puedan pescar, sino porque tienen frío y están incómodos. Si usted va a enfrentarse a las rachas primaverales, necesita un buen cortavientos de calidad, gafas cerradas para evitar que el aire le reseque los ojos y un gorro que le proteja los oídos. Si usted está temblando en la orilla, su paciencia se agotará en 20 minutos y empezará a pescar mal, recogiendo rápido, lanzando sin ganas y pensando solo en regresar al coche. Sin embargo, si su cuerpo está aislado y confortable, su mente podrá concentrarse en leer el agua, en buscar el límite del agua turbia y en mantener la tensión del hilo. No escatime en su vestimenta. Estar cómodo en medio de un clima adverso es el primer paso indispensable para poder aplicar toda la teoría biológica y técnica que estamos discutiendo hoy aquí. Una técnica poco utilizada pero letal es dejar que el viento trabaje para usted, en lugar de luchar contra él. Si usted está utilizando cebos naturales o montajes suspendidos bajo una boya gruesa, puede aprovechar la deriva de las olas. Lance ligeramente contra el viento cruzado y deje que la corriente arrastre lentamente su aparejo paralela a la orilla. El señuelo o cebo avanzará de manera natural, cubriendo una gran cantidad de terreno sin que usted tenga que recoger un solo metro de hilo. Estará imitando a la perfección a una pequeña presa o a un insecto que lucha sin éxito contra las olas. Esta presentación errática y pasiva es tremendamente atractiva para los peces recelosos, que ven una oportunidad de comida fácil pasando justo por delante de su zona de emboscada. Aprender a controlar la deriva y dejar que los elementos muevan el engaño por usted requiere práctica, pero una vez dominado, es una herramienta formidable que convierte un día racheado en un espectáculo de picadas. En resumen, la próxima vez que se enfrente a un frente ventoso en primavera, quiero que cambie radicalmente su forma de pensar. Destierre para siempre la regla anticuada del abuelo de buscar refugio. Acérquese a esa orilla batida, mire las olas rompiendo contra el barro y vea lo que realmente es: un restaurante abierto, lleno de oxígeno, lleno de comida y con el agua ligeramente más cálida. Ponga un señuelo ruidoso, baje la caña hacia el agua, lance con determinación y prepárese para el impacto. Cuando sienta esa picada violenta en medio del oleaje
y saque del agua turbia a un animal pesado y poderoso, entenderá de golpe todo lo que hemos hablado hoy. El viento es caótico, sí. Es incómodo, también, pero es el mejor despertador natural que existe para los peces en marzo. Si usted aprende a amar ese caos, a integrarse en él y a pescar de manera agresiva, sus resultados darán un salto enorme de calidad y dejará de ser el pescador que se esconde para convertirse en el que domina la situación. Llegamos al final y espero que este giro en la forma de ver las cosas cambie sus próximas salidas al agua. El momento decisivo es entender que la comodidad humana y la comodidad del pez rara vez van de la mano. Lo que para nosotros es un viento molesto que nos congela las manos, para los peces es la señal de que el buffet libre está abierto en la orilla. Hemos visto cómo las olas traen oxígeno, comida y un camuflaje perfecto para sus engaños. Todo eso transforma una mañana ruda en una oportunidad de oro. A partir de hoy, usted ya no tiene excusa para esconderse en las reculas tranquilas, donde no pasa absolutamente nada. Ha descubierto que abrazar el caos es la clave del éxito. Muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo y por estar dispuesto a romper con los viejos hábitos que nos frenaban. Si esta información les ha resultado valiosa y quieren seguir mejorando, suscríbanse al canal ahora mismo, dejen un buen me gusta y compartan este contenido con ese amigo que siempre se queja del clima. Y ahora les lanzo una pregunta directa para que debatamos en los comentarios. ¿Cuál es su excusa ahora para seguir huyendo del viento de marzo? Los leo a todos y nos vemos en la próxima jornada de pesca.